Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia y en esta oportunidad vamos a hacer una interesante entrevista con una persona que pasó por varias escuelas iniciáticas, aprovechando que aquí en el canal empezamos a hablar de temas más esotéricos, más espirituales. Ya estamos saltando de la parte literal, ahora más a lo interpretativo. Y que no mejor traer al canal a una persona que ha pasado por este tipo de experiencia durante años y en esta oportunidad estoy hablando de Frater Cactus, que escuché sus podcasts y quedé demasiado inmerso en los contenidos que él comparte. E inmediatamente me comuniqué con él y quería traerlo al canal para que nos hable un poquito de la experiencia Rosacruz, de la experiencia masónica y del amplio contenido que él comparte en sus redes sociales. Bienvenidos al canal, hermano. Muchas gracias, Simón, por tu tiempo, ¿verdad? Y por tenerme acá. Y al mismo tiempo, pues agradecerle a los escuchas que nos brindan la oportunidad de poder transmitirle algo útil, tal vez, o sembrar una semilla de curiosidad en ellos. Sí, no, y hay varios males entendidos con respecto a escuelas iniciáticas, si son escuelas secretas o discretas, eso poco a poco lo vamos a ir desenredando en la conversación. Quisiera saber primero de dónde sales, es decir, compartes estos contenidos, me dijiste en privado que pasaste por una escuela masónica, estás ahorita actualmente en una parte activa con la escuela Rosacruz. ¿De qué va todo esto y cómo comenzó esa voluntad de iniciarte en estos conocimientos profundos, digamos? Bueno, yo desde chiquito a mí me llamó mucho la atención, la espiritualidad, o sea, era la época de las abuelas cuando Ok, estaban muy interesadas que el niño conociera de la Biblia. Entonces yo empecé por ahí. Mi familia era bastante católica, pero no era una familia católica, digamos, inconsciente, sino que trataban de entrar en los círculos internos del catolicismo y trataban de que tuviera sentido para ellos toda esa parafernalia, la ceremonia. Entonces yo me fui criando en ese entorno. Cuando yo estoy en secundaria, con uno de mis amigos de secundaria, en esa época, pues vos sabes que a veces haces trabajo, vas a la escuela del amiguito, a la casa del amiguito, perdón, ok, a estudiar. Entonces en esa época a mí me sorprende que la mamá de él, en la casa veía una estrella y se miraba toda grotesca para mi gusto. Esa era la estrella del tetragramatón que se usa bastante en la escuela gnóstica samaeliana. Entonces, para esa época yo tenía 14 años y ella me regaló un par de libros que en su momento los leí, pero más bien me causaron aversión, pero al mismo tiempo me quedó como ese morbo de que, ¿qué es esta vaina? ok, ¿Cómo se come? Entonces, pues ya luego de que ya había estudiado suficiente catolicismo como para decir, esto está manchado de sangre, no es conmigo, pues empiezo a buscarme una iglesia, digamos, que yo pueda respetar. No tanto de decir esta es la iglesia verdadera, pero quiero algo que yo ok. me sienta con mi conciencia limpia de estar ahí metido. Entonces las empiezo a investigar todas. En una de tantas logro hacer contacto con un par de misioneros mormones. En esa época me pareció una opción bastante peculiar. O sea, me trataban bien. Entonces decidí unirme a la iglesia mormona. En esa época yo ya tenía 20 años, pero ya había tenido ciertos conocimientos de la escuela gnóstica sameliana. Desde los 14 a los 20 ya son 6 años de libros leídos. Y ya estando ahí adentro, como siempre he sido curioso, yo me encuentro con una escuela que ya en la actualidad no existe, pero que sí tomé los cursos, que es la Opus Philosophicus Initiationis, que es de Filea del Monte Sexto. En esa época ya tenía yo 21 años.
esa escuela Opus es la antecesora de la Orden Rosacruz Iniciática, o sea, de ahí salió. O sea, ellos tenían el material, luego se transformó en otra cosa. En esa época, pues no, ya había terminado los cursos de la Opus, que estaban conformados más que todo de rosacrucismo y teosofía. Entonces dije, que bueno, esto no es rosacrucismo, está metido un poquito, me voy a buscar una escuela Rosacruz a ver quién me acepta, quién me agarra. Entonces, pues en esa época yo no trabajaba, yo era un pobre estudiante y empiezo a tocar puertas y a mandar correos electrónicos a ver quién me atiende. Entonces, Ok, ok. en esa época, pues yo toco puertas con la Orden Rosacruz Cabalista de Colombia, tenía 21 años y me decían, sí, aquí ofrecemos un curso virtual, me mandan una ficha, me dicen, me la llena, me pone su fotito y le empezamos a mandar las lecciones. Entonces así estuve por un par de años, Ok. terminé los cursos, pero ya después se da la cuestión que ya ellos le dicen, bueno, ya hasta aquí se termina el curso, si usted puede venir a la escuela, bien, si no, también. Yo como que yo vivo en Nicaragua, aquí no hay la escuela de usted. Bueno, ojalá que le vaya bien, me dijeron prácticamente. Bueno, hasta aquí, Eh, chao pescado. chao. Ya después de eso, como en la Opus de Filias del Monte Sexto ya había estudiado teosofía, entonces dije, bueno, ya estudié la Rosa Cruz de la Opus, vamos a estudiar teosofía de la Opus, me meto en la Sociedad Teosófica de España, agarro los cursos, ya para esa época tenía 22 años. Como me quedé con la curiosidad a los 14 años, cuando hago el primer contacto con la gnosis samaliana, dije yo, bueno, me voy a meter a la gnosis samaliana. Entonces me meto a la escuela del maestro Laxmi, tenía 23 años, Ok. hago los cursos, pero no hice la iniciación porque me dio miedo, esa es la verdad, porque yo estoy pensando, me van a meter a algún cuarto, quién sabe qué locura me van a hacer, y yo con esto no juego y me voy de aquí. Ok, ok. Ya la gnosis samaliana, hay mucha gente que la critica, de que el maestro Samael era un copión, Ok. que sincretismo, que aquí, que allá, pero honestamente no todo es malo, no todo es bueno, hay que saber escoger, eso es todo. Entonces, dentro de la gnosis samaliana yo conocí acerca del doctor Arnold Krumheller, que es el fundador de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua, entonces yo contacto con ellos y pues me aceptan, me dicen, bueno, aquí están los cursos, todos son gratis, entonces que tenga usted la disposición y tenga el tiempo y no me deje burlado cuando yo le escriba. Entonces yo empiezo a agarrar los cursos de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua, ya tenía 23, 24 años para esa época, no recuerdo muy bien. El último curso no lo tomé porque era de magia sexual y pues como que me dio cosita, es que esta brujería, dije yo. Claro. Entonces, en ese tiempo no lo tomé, pero lo que fueron los libros y los cursos, sí los agarré virtualmente. La iniciación nunca la agarré porque pues, era virtual. Entonces, ya después de eso, como todavía seguía siendo mormón, a Ah, pesar en ese de contexto, claro. sí, parte de la historia, todavía soy mormón, pero yo estoy estudiando todas estas cosas por aparte, pero los miembros de la iglesia no saben. Entonces, pocas personas saben, el fundador del mormonismo pues fue masón. Entonces, cuando sos mormón, ese tipo es tu héroe, José Smith es tu ideal y vos querés ir marchando por donde él marchó. Entonces hubo un Ah, momento que yo dije, bueno, si él fue masón, yo también voy a ser masón. entra. Entonces, empiezo a buscar Google, en Facebook, a ver qué encuentro, localizo a los masones en Nicaragua, me inicio en la masonería, el rito escocés antiguo y aceptado a los 23 años. Ahí conozco a un Sadhguru de la Gran Fraternidad Universal, del maestro de la Ferrier. Entonces a los 24 años estuve tomando un par de lecciones con él, ya después me fui a un lado porque me exigían ser vegetariano, eso como que no iba conmigo. Hey. Eh, Empecé a estudiar los libros por mi cuenta y después me quedé, bueno, y ahora, ¿para dónde me voy? Porque lo que la gente piensa es de que te tienes que quedarte en una escuela
hasta que te muras, como las religiones. Pero la realidad de las cosas es de que desde las escuelas en Grecia, el neoplatonismo, todas las escuelas egipcias, usted terminaba el pensum, adiós mis flores, y usted se iba a la siguiente escuela a ver qué aprendía. Entonces esa era la actitud mía. Yo les daba las gracias, ya no hay nada que aprender aquí, gracias, me voy para el otro lado. Entonces en esa época contacto con la Rosacruz Aurea, que en esa época tenía otro nombre, se llamaba Lectorio Rosicrucianum. Había un ciclo de conferencias online, me mandaron ciertos libros, los otros los conseguían en Google. Ya para esa época ya tenía 26 años, estaba en la masonería y pues ahí se conoce de todo. Ya estando en la masonería, yo consigo el pensum completo de la AMORC, que es la antigua y mística orden de la Rosacruz. O sea, yo estudié lo que ellos estudian sin haber sido estudiante activo. Ok, Uh, por tu cuenta. como una, como una cuestión, digamos, de piratería digital. Ya en esa época, en la logia masónica, ya me tenían de sobrenombre el pirata digital, porque anda de curioso intercambiando cursos con otros, porque era como yo tengo tal calcomanía, vos dame esta, cambiemos. Cónchale. Y yo tengo el curso de tal, yo tengo de tal, y entonces así vamos cambiando. Entonces con esa mentalidad, pues conseguí los cursos del amor, Mira, conseguí los cursos del martinismo que ofrece el amor, conseguí también otra escuela que se llama Constructores de la Ditum, que ellos enseñan cábala y tarot. Entonces aprendí tarot, ya para esa época ya tenía 30 años. Después hago contacto con las fraternitas Rosicruci de Chile y me dice, mire, no le podemos hacer este envío de lecciones, aunque pague porque usted está muy lejos, pero los libros, como el autor se murió hace más de 100 años, pues va y descarga los de Google. Entonces, pues yo los empecé a descargar y me los leí todos. Estuve también con las Fratres Lucis, que es una escuela sincrética. Ellos estudian la teoría, digamos, de la masonería, la teosofía, la Rosa Cruz. El problema es de que luego del primer curso ellos me dicen, venga a Chile a iniciarse, y yo como que, mira hermano, no hay plata, no voy. no money, no money, no gum. Exacto. No voy. Entonces me dicen, bueno, adiós mis flores, muchas gracias, sigue participando. Ok, no. Eh, sí, ya después para esa época consigo el material de la Aurora Dorada, no me llamó mucho la atención. Me pasan el material de Flo, pero solo estuve con el Umbral. Flo es una escuela descendiente de la Aurora Dorada, que se encargan de estudiar magia, alquimia, tarot, el trivium y el quadrivium del ocultismo. Entonces estuve ahí un tiempo, pues no me gustó mucho porque no soy mucho de estudiar magia, yo soy más del tipo de estudiar misticismo. Entonces, cuando yo dije, bueno, ya estuve en todos lados, ahora solo falta de que me vaya a iniciar a la gnosis samaeliana, porque ahora sí ya no me da miedo. Entonces regreso de donde empecé, recibo la iniciación gnóstica a los 32 años, y en esa época, para esa época yo ya estaba empezando a hacer divulgación y difusión pública a través de redes sociales de todas las cosas que yo había aprendido. Entonces ya estaba el perfil en Facebook y el canal de YouTube de Frater Catus, y me contactaron. Aquí tengo el material de la Orden Rosacruz Iniciática, ¿lo querés pasarlo? Entonces lo empecé a estudiar por mi cuenta. Estuve un tiempo también estudiando con Kabbalah Mashiach en el canal de YouTube. Tuve Albert mi Goslam. de Albert Goslam, estudié el Zohar, y ya después de eso, la única que me hacía falta era la Fraternidad Rosa Cruz de Max Hendel, y de las primeras cosas que ellos te recomiendan es buscarse una iglesia que usted respete, que no le cause mucha vergüenza por lo menos. Entonces me fui a una iglesia protestante,
Ya esa época, a los 35 años, estaba ya con la Fraternidad Rosa Cruz de Max Hender como estudiante oficial, y hace poco que entré con la Fratres Lucid de Australia, que es con los que estoy estudiando también. actualmente? Entonces, actualmente, entonces ese es el currículum, digamos, de 12, 13 años de estudios ocultistas. ¿Tienes actualmente unos 37? Sí, voy a cumplir en septiembre 37 años, ahorita tengo 36 todavía. Claro, te pregunto porque es necesario saber, por más que sea, de dónde procede en este caso y realmente llevas aquí 12, 13 años en esta experiencia, porque la siguiente pregunta que te quiero hacer, sé que, porque ya escuché tus podcasts, tus lives que haces los viernes, pues entre ellos está el de juramentos, también escuché uno de la iniciación y hoy mismo escuché el del maestro interno. Entonces, me gustaron porque tuve una química bastante interesante con algunos conceptos y claro, quisiera de alguna manera ir desentrañando un poquito la cuestión, porque mi primera duda es, ¿qué son las sociedades secretas y por qué existe? ¿Por qué no se puede realizar el trabajo interno de manera personal? ¿Por qué hay una necesidad de, antes de crear una sociedad secreta y por qué todavía se mantiene en este caso? Lo primero es que hay dos conceptos. Está dentro del ocultismo, del esoterismo, está el camino iniciático y está el camino místico. Entonces el camino iniciático es acompañado, el camino místico es en solitario. Ok, Entonces, digamos, lo que estoy llevando yo ahorita es un camino místico. Yo estoy trabajando en solitario, tipo Batman. No me sigan que no yo trabajo mejor solo. Entonces, eh, hay un libro que le quiero recomendar a la audiencia que es de Dion Fortune. Ella fue una maestra en la Aurora Dorada. Ya después, cuando hubieron ciertos pleitos, ella se retira y ella crea su propia fraternidad de la luz. ok. Entonces, el libro se llama Órdenes, Fraternidades y Grupos. Entonces, solo por leer el índice, ella habla el origen de las tradiciones, los senderos de la tradición occidental, la evolución de los maestros, el trabajo del iniciado, las escuelas ocultas. Entonces, dentro de este libro de Dion Fortune, de la orden de fraternidades y grupos, pues se va explicando poco a poco de que hubo una escuela externa y hubo una escuela interna. Lo que pasa es de que hay que tener en perspectiva que lo que el hombre es ahorita no era el hombre de hace 7000 años. O sea, hemos generado cierto grado de tolerancia. No es que seamos tan tolerantes, pero imagínate cómo éramos hace 7000 años. Entonces, eh, se dio una doctrina para el vulgo y se dio una doctrina para los reyes, para los que estaban cercanos a los reyes, para los sacerdotes y para aquellos que los sacerdotes recomendaran estudiar. Entonces, así es como se van armando las primeras escuelas de misterios. Ok, Entonces, al inicio no se llamaban sociedades secretas. El nombre original eran órdenes esotéricas, escuelas iniciáticas, grupos de estudio esotéricos, cosas así. Entonces, más adelante, por decir en el siglo XVII, cuando ya empiezan a organizarse los primeros conductores medievales y aparece la historia de la masonería, eh, aparecen también los Rosacruces. Entonces se empiezan a dar lo que son las sociedades secretas, aunque ellos no son ni los primeros ni los últimos. Por ejemplo, existió una sociedad secreta que se llamaba Carbonería, que eran las personas que trabajaban en las minas de carbón. Entonces ese fue el origen de las primeras cooperativas. O sea, la gente se unía en secreto
porque por el miedo que me corre el patrón, vamos a confabular para obtener un mejor salario, condiciones de vida, etcétera. Entonces, las cooperativas surgen de esas uniones de sociedades secretas, pero después agarran otro rumbo porque se empiezan a organizar y los miembros mantienen actividades, objetivos, mantienen la misma existencia en secreto. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la Rosacruz del siglo XVII, que nadie sabía ni siquiera dónde está el centro de operación, que la de ahora, que la puedes encontrar en Facebook, en Google, en Instagram, sabes a dónde se encuentra la más cercana en tu país, cuánta hay, quiénes son sus miembros, porque se toman fotos comiendo, bebiendo, en actividades campestres, curriculares, cosas así. Entonces, estas sociedades secretas tienen una larga historia, están imbuidas en una tradición que se denomina tradición de Occidente, porque también está la tradición de Oriente, que incluye a los yogis, que incluye Es como a otra los rama. árabes. Sí, porque está la tradición de Oriente y está la de Occidente. Nosotros somos Occidente. Ok. Entonces, a nosotros lo que nos toca, digamos, es la Rosa Cruz. A los musulmanes lo que les toca es el sufismo, que esa es la escuela interna del Islam, por mencionar un ejemplo. Entonces, al cristianismo lo que le toca es o estudiar gnosticismo o estudiar rosacrucismo, que esas son las escuelas internas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La religión es como, es un kindergarten, está formulada y están todas las pistas ahí como para llevarte a que te des Interesante. cuenta Ujú. de que ahí hay algo que te están escondiendo y que no necesariamente te lo esconden para mal, sino porque es algo tan escandalizante, algo tan turbio que la gente no lo soporta y se va. Ok. Pero el que tiene el temple correcto viene y dice, doy el próximo paso. Y el próximo paso para un cristiano protestante, por ejemplo, es inevitablemente volverse Rosacruz, porque la Rosacruz es una ciencia oculta cristiana. Sí. Cuando aparecen los primeros manifiestos Rosacruces, creo que fue en el siglo XVII, eh, la simbología de los manifiestos es cristiana. El manifiesto, digamos, de la fama fraternitatis empieza diciendo a todos los regentes que se acerquen a nosotros con una actitud cristiana. O sea, desde ahí te están diciendo que no existe una Rosa Cruz laica, aunque hay muchas que sí son laicas porque pues para atraer miembros, porque a lo mejor no soy cristiano, no me gusta Jesús, me cae mal, soy ateo, soy agnóstico, pero tengo plata, entonces me voy para allá donde sí me aceptan. Entonces, las sociedades secretas tienen lineamientos, por ejemplo, la masonería tiene lineamientos que se llaman landmarks, donde uno de ellos dice la masonería es una sociedad secreta. Entonces, cuando se escucha a un masón decir, no, no somos una sociedad secreta, somos una sociedad discreta, es un masón que está mintiendo porque él sabe Ok. que los lineamientos originales en los que está fundada la sociedad dice que eso es una sociedad secreta. Ahora, que todo el mundo sepa dónde está el edificio, no importa. Que todo el mundo sepa que te disfrazas para participar de la ceremonia, eso no importa. Y te voy a dar un ejemplo. Ok. Está, por ejemplo, la escuela de Skull and Bones, pero nadie sabe qué hacen. Solo saben que tenés que entrar a Yale, tenés que tener dinero y en algún punto alguien te contacta y te dice, ¿querés ser de Skull and Bones? Sí quiero. Entonces, por ejemplo, ahí está George Bush, hijo, que en varias entrevistas le han preguntado, ¿usted de Skull and Bones? Y él responde cínicamente, no te puedo contestar esa pregunta. Entonces, esa es una respuesta iniciática de alguien que está en una sociedad secreta que no está dispuesto a romper su juramento y él está metido en algo serio y profundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que la masonería ha perdido
los valores originales que tenía como escuela iniciática, Ok. como escuela de misterios, para transformarse en un mero club de caballeros donde se socializa, Algo social. como Ujú. es algo social. Tengo trabajo en que trabajas vos, venir, te hago contacto, pero ahí no hay algo más que eso. No hay algo más que eso. O sea, hay cohesión, hay camaradería, hay intereses compartidos. Entonces, cuando la persona pregunta, ¿y la masonería tiene secretos? Sí tiene, pero son tan secretos que ni ellos lo entienden, porque la tradición se perdió hace pues más de 250 años, 300 años. Wow. Entonces, lo que quedó son vestigios. Entonces, por darte un ejemplo, la gente va a la Eucaristía católica, pero nadie sabe por qué es que el Papa, perdón, por qué es que el Padre se pone tres atuendos. Nadie sabe por qué es de que hay como un cartoncito que cubre la copa. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Por qué es que hay 6 velas en el altar? ¿Por qué el altar es una piedra? O sea, el simbolismo no lo manejan. Entonces, eso es una crítica que viene y le hace Arnold Krumheller, que es fundador de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua, y les dice, los masones deberían de estar más preocupados en entender y practicar sus rituales que en vez de estar metidos en políticas porque le han hecho un grave daño a la sociedad. Claro. Entonces, les hace esa crítica porque se han vuelto exclusivos y elitistas y han perdido su tradición. Entonces, las sociedades secretas, desde esa perspectiva y solo desde esa perspectiva de que han perdido la tradición, se puede decir de que han involucionado de ser una sociedad secreta a ser un club social campestre. Ok, ok. Es como está llegando para llegar a un club y simplemente para hacer negocios o tener influencia entre ellos y hasta ahí. Pero nada de social. Eso es todo. Sí. Eso es todo. Ve, De ahí es no hay nada lamentable más. escuchar eso de bien. Es que la gente se imagina como el episodio de los magios de los Simpsons y no es así. No. O sea, ellos. De hecho, yo una vez le pregunté a uno de los masones viejos por qué la orden permite que entren políticos y viene y me dio una respuesta que me dejó así bien helado y me dice, mira hijo, cada quien tiene sus roles que jugar aquí y los roles de ellos es traer dinero para construir templos. Entonces, entonces la gente mira esos grandes templos, todos hermosos, pero en realidad fue porque algún político llegó, desvió fondos, construyó y eso es todo. Pero o sea, pues, hay que ponerse a pensar, los masones son poquitos. ¿De dónde van a sacar el platal para construir semejantes edificaciones o construir esas rotondas, esos bustos de masones famosos que hay por todos lados? Ellos no tienen los fondos de hacer eso. Ellos son como los Boy Scouts realmente. Ellos llegan, tienen símbolos, alegorías, cuentos, se reúnen, hacen sus reuniones, dan opiniones, presentan escritos, comparten, pero eso es todo. De ahí no pasa nada más. Que es posible de que hayan logias masónicas a estratos más altos, no sé, tal vez donde se reúna gente del ejército a planear qué es lo que van a hacer, o donde se reúnan presidentes, como ocurre en el caso del Club Bilderberg o cosas así, pero por lo menos las logias que se miran en la esquina, Ok. porque siempre hay una logia en una esquina. Esa logia lo que se reúne es a socializar y a conocer gente, ubicarte en un trabajo, contacto social, contacto político, cómo avanzo en la vida, juegan a los disfraces y eso es todo. Y eso es todo. No, es lamentable lo que me estás contando porque hay una parte esotérica o más mística, como mencionaste, Frater, que quisiera adentrarme en esa conversación,
porque quisiera preguntar sobre dos puntos. ¿Qué es un iniciado y qué es una iniciación? Y aquí voy a decir en cita textual, en uno de los likes que tú hiciste, de una lectura, y dice así: para que el hombre se halla en condición de cruzar dicha puerta, ha de llegar a tal alto grado de evolución que para él deje de tener el menor interés de todo cuanto pertenece a la vida terrenal, salvo el poder servir con toda autonegación al maestro y ayudar a la evolución de la humanidad, aún a costa de los mayores sacrificios personales. El proceso iniciático, a modo espinoso sendero de 4 etapas o grados diversos de iniciación. Cada una de estas iniciaciones va acompañada de una expansión de la conciencia que es proporcional a lo que se llama la llave del conocimiento, que es asimismo la llave del poder, puesto que los reinos de la naturaleza, el saber es poder. Y estas 4 cosas que se salten y que no se quieren dejar pasar es la coherencia, la constancia, el compromiso y la confianza. Me gustó mucho tanto que quería resaltarlo aquí en este conversatorio y quiero partir de este punto de partida para hacer la diferenciación entre iniciación e iniciado. ¿Cómo lo has explicado y como para entenderlo en palabras simples? Eso es algo que se ha perdido en la tradición, porque pues no es ningún secreto que estamos en tiempos degenerados, pero en la antigüedad iniciado era el que había iniciado un proceso de cambio interno. Ok, O sea, era una persona que había reconocido, yo quiero ser la mejor versión de mí ok, y yo quiero ser semejante al Dios que me dio el aliento de vida. Quiero tener esas virtudes dentro de mí. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas que hay en el sufismo es meditar los 99 nombres de Alá. Entonces, ok, por ejemplo, ellos agarran su rosario y empieza el misericordioso, el sabio, el compasible, el que todo lo sabe, y lo empiezan a recitar, pero con el propósito de decir, yo puedo llegar a ser misericordioso, yo puedo llegar a ser sabio, yo puedo llegar a hacer esto. Entonces, tratar de identificarse con los atributos de la divinidad. Entonces, en la antigüedad se decía, el iniciado ha recibido un llamado a iniciar un viaje al interior de su alma, porque esa persona había entendido de que había algo en ella que necesitaba cambio, que necesitaba superación. Entonces, cosas que se han perdido también de la tradición en la antigüedad. Se hablaba mucho del ciclo psíquico kármico. O ok, sea, la gente habla mucho de reencarnación y dice, ah, reencarné, pero no es que reencarnaste por bueno, reencarnaste porque eso es malo y te regresan porque estás castigado, por burro, vas a repetir la lección. Entonces, el iniciado tenía miedo de reencarnar, tenía ese pavor de decir, desperdicié una vida haciendo lo que no se suponía que hiciese. No conocí los misterios de arriba de abajo, no conocí los misterios de los tesoros de la luz, no tuve comunicación con el Dios de mi entendimiento. Entonces tenía esas compunciones de conciencia y decía, voy a empezar el proceso de la iniciación. Entonces en ese punto habían diferentes templos, diferentes escuelas con diferentes pruebas que trataban de medir el coraje, la valentía del individuo, y si las pasaban lo admitían en la escuela y le empezaban a enseñar los misterios. Todas ok, esas cosas eran completamente secretas, eran las primeras sociedades secretas de la antigüedad, porque por ejemplo, dentro de las enseñanzas de la Cábala dice, la Torá es para el pueblo, el Talmud
es para los intelectuales y la cábala es para los místicos. El Zohar. Entonces, sí, el Zohar es para los místicos. Entonces, está completamente diversificado. Le dan a cada quien lo que puede soportar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iniciación en estos tiempos degenerados se entiende de que es una ceremonia, un ritual en el que se hacen un par de payasadas, te Ok. atan los ojos, te queman con candelas, pegan gritos, hay espadas, hay disfraces, hay comida después de la ceremonia y dicen este es el nuevo hermano. Pero esa no es la iniciación. Entonces la Que inicia, dio dinero, además. sí, es correcto, o sea, si tenés dinero, puedes comprar todas las iniciaciones de todas las escuelas que querrás, te dan tu diploma, tu disfraz, pero seguís siendo el mismo carajito de siempre, no has cambiado nada. Entonces, los antiguos tenían una idea de que la iniciación suponía ciertas pruebas de la vida que iban a probar su temple, iban a probar su coraje, iban a probar su paciencia y que siguiendo la línea de Jesús el Cristo, lo iban a crucificar en todos los aspectos habidos y por haber, lo iban a crucificar en la mente, lo iban a crucificar en el alma, lo iban a crucificar en el espíritu, lo iban a crucificar en el cuerpo, iba a padecer enfermedades, iba a perder su trabajo, iba a perder su dinero. Entonces, de eso, de realmente de lo que se trata el libro de Job en la Biblia. Esa es una iniciación. Ok. Ok. Entonces, lo que pasa es de que, y aquí es una pregunta filosófica fuerte, si yo te quito tu casa, tu esposa bonita, te quito tu carro del último año, te quito tus títulos de la universidad, tus máster, tus posgrados, tus joyas, te quito tu prestigio, tu buen nombre y tu reputación, ¿qué es lo que queda? ¿Será que queda un hombre o queda un despojo como para echarlo a la basura? Entonces Job demostró, aquí queda un hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, el materialismo ateísta, eh, dogmático, porque tiene dogmas y muy estúpidos, y también el agnosticismo actual, hacen burla de cosas que no entienden, porque la Biblia es un libro cifrado. O sea, no se escribió para todo el mundo. Eh, Está llena de simbolismos esotéricos y ocultistas. Y una prueba de ello es el Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Pero para cuando te quiere enseñar esas cosas ocultas, te da miedo y te corre. Ok. Entonces, Ok. ese es el problema. Entonces, lo que se trata de enseñar en Job es una iniciación. Van a ver, van a haber pruebas para ver si el alma crece o no, porque de eso se trata esta experiencia mortal, del desarrollo del alma. El alma tiene que desarrollarse sí o sí. Ok. El, el problema es de que están más enfocados en hacer dinero, en la escuela, en todo están enfocados menos en desarrollar el alma. Y esa es una cosa interesante que la Biblia lo menciona en las bodas del rey. Dice, mandó a invitar a todo el mundo y todo el mundo andaba en el campo, andaba en su trabajo y nadie fue a las bodas del rey. Ok. La gente estaba muy ocupada. Entonces, y nadie fue a las bodas del rey. Y es triste. Entonces, la iniciación no es otra cosa que vivir la vida a través de los susurros del Maestro Eterno. Ese es un tema amplísimo,
pero resumiéndole en unos cuantos minutos, el maestro interno es tu conciencia. Y esa conciencia está unida con una inteligencia cósmica que maneja pasado, presente, futuro y maneja todos los estímulos psíquicos y la memoria de todas las personas y de todos los seres en el planeta, animales, plantas, pasado, presente, futuro, sociedades, individuos, todo. Entonces, el que se armonice con eso va a tener unas grandes claves como para poder evolucionar y que el alma crezca, que el alma se desarrolle. Entonces, eso es la iniciación. La iniciación es escuchar la conciencia, vivir la vida y hacer lo que mencionan los proverbios, que el necio ni a garrotazos aprende, pero el sabio mira el mal ejemplo y aprende por las buenas. Entonces, van a haber pruebas, sí, pero esas pruebas te las atraes vos mismo por ignorancia. No es que te las mande Dios para jugar a ver si sos buena onda, si me quedé como hijo. Vos mismo traes esas pruebas por ignorancia, por desconocimiento, pero el iniciado aprende por la ley de los espejos. Mira al prójimo y dice, yo no voy a cometer ese error para que no me vaya así. Entonces, cuando llega a esos niveles de conciencia, ya las pruebas no son necesarias, ya aprendió lo que iba a hacer, ya no lo tienen que crucificar. Mira, Esa es la... sí, me llamó mucho la atención el tema del maestro interno. Quiero ampliar la información porque, a ver, con lo que estás diciendo sobre la iniciación y el iniciado, nace por el hecho de un impulso interior del ser humano de ser mejor persona, ser un ejemplo, incluso llegar a imitar la divinidad como ideal a seguir, porque se identifica que hay un Dios o hay una conciencia del cual nosotros procedemos de esa luz. Y de ahí nacen esto que algunos no lo entendían, otros sí, y ya sea también por persecución o por aturdimiento, se procuró dar esta información para aquellos que realmente están ahí para crecer y no simplemente por curiosear. Entiendo ese punto y esto me lleva al tema de qué es el alma y qué es el espíritu, porque según las fuentes que he ido manejando aquí investigando, el espíritu sería, y eso lo escuché también de tus podcasts, es el tema de, es un fragmento de Dios dentro de nosotros, como una chispa, una nishma en hebreo. Y como acabas de decir, ese espíritu es pasado, presente y futuro, y lo que nosotros debemos es escuchar los susurros de la intuición que nos dice ese espíritu y ese se deposita sería en el alma. Entonces, ¿cómo ves el espíritu? Porque se puede confundir con el Espíritu Santo o puede ser lo mismo. También se dice que es el yo superior, pero eso se puede tergiversar con el tema de la nueva era. Entonces, hay muchas formas de hablar de una única cosa que sería Dios que habita dentro de la mente del ser humano para crecer hacia la luz y evolucionar el alma que va naciendo. ¿Cómo lo explica en este contexto? A ver, lo que sucede es de que la ilusión es de que habemos muchos. Y en ocultismo hay una máxima que dice no hay otros, solo habemos uno. Ok. Entonces, la ilusión de los muchos es una gran causa de atraso de evolución. Porque, por ejemplo, si yo me esmero en herir a alguien más, al que me estoy hiriendo es a mí mismo, porque no hay otros, no hay otros. Entonces, teniendo eso en cuenta, no hay muchos espíritus, solo hay un espíritu y solamente hay un alma. Entonces solo hay un alma porque solo hay una conciencia cósmica y solo hay una conciencia cósmica porque solamente hay una inteligencia cósmica que es Dios. Solo hay un Dios. Lo que pasa es de que se ha manifestado de diferentes formas y eso está bien claro
en el Evangelio. De diferentes maneras se ha revelado Dios al mundo, pero en los últimos tiempos ha decidido revelarse a través de Jesucristo. O sea, Jesús se reveló a través de Mohammed, se reveló a través de Krishna, se reveló a través de los Vedas, se reveló a través de Aura Mazda. Él se reveló de muchas maneras, con muchas caras, con muchas facetas, pero al fin y al cabo es el mismo Dios, es la misma inteligencia cósmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablar de eso, de espíritu y de alma, hablar de espíritu en realidad es, en el léxico cristiano, hablar de Espíritu Santo, porque esa fracción que está presente en el individuo es la que lo tiene que iluminar. Entonces, dentro de las promesas que hace el Maestro Jesús acerca del Espíritu Santo, dice, Él le va a llevar a toda verdad, Ok, les va a recordar las palabras que yo dije y no habla de su cuenta, sino que habla de lo que ha escuchado hablar al Padre. Entonces, el Espíritu habla de lo que ha escuchado hablar a la inteligencia cósmica. Entonces, eso es bien interesante ok, porque es un proceso de embudo. La inteligencia cósmica viene y surte información en la conciencia cósmica surte información en el subconsciente surte información en la mente y la mente viene y reta los sentidos, vayan, interpreten esto. Ahí está el mensaje. Entonces es muy difícil hacerlo si no se tiene el adiestramiento necesario, porque hay símbolos que son milenarios. Entonces, por ejemplo, si soñás con una pirámide y no tenés ni idea de qué es una pirámide, entonces ese sueño y ese mensaje se perdió para siempre, porque es en ese momento, levantándote de la cama, que lo tenés que interpretar para que te dé una guía en el resto del día, por mencionar un ejemplo. Entonces, el espíritu, sin que tengamos que recurrir al léxico hebreo, es esa fracción de Dios presente en el individuo. Ahora, ese espíritu se comunica a través del alma y el alma le comunica a la mente lo que el espíritu tiene que decir. Entonces, el alma no es otra cosa que un atributo de la conciencia. Entonces, por eso es que vos escuchar decir el término conciencia crística. Y ahí es donde ya cobra sentido de que Jesús es el mediador. Jesús es el mediador, o mejor dicho, el Cristo es el mediador entre el espíritu y la mente. ok. Entonces es una cuestión profundísima, porque el que sabe todas las cosas es el espíritu, porque las ha escuchado de la inteligencia cósmica, viene y se las transmite al alma, el alma las transmite a la mente, y allá la mente, ¿qué es lo que haga con ella? Y esa cuestión habla Pablo, dice, en este último siglo, renovad vuestra mente. Se habla mucho también acerca de la mente crística, la mente de Cristo. Renovad vuestra mente según Cristo. Ok, Entonces, una persona que tiene una mente débil no va a recibir nunca esa información preciosa que viene de mundos suprasensibles, de mundos superiores. No va a ser iniciado nunca. Aunque la divinidad le esté mandando mensajes a cada rato, no tiene capacidad de escucha, no tiene capacidad de reacción. Entonces, ese espíritu utiliza al alma como un vehículo. O sea, el espíritu viene haciendo como un astronauta que no puede bajar a ese planeta tóxico. Entonces utiliza un robot con el que puede mandar información, que es el alma, como que fuera un robotcito. Entonces los dos mutuamente se están compartiendo información. A ver, por ejemplo, lo que pasa es de que el espíritu no entiende de dualidades, el espíritu no entiende qué es salado, por ejemplo.
hasta que el alma le explica, mira, ya probé lo que es lo salado, salado es tal cosa. Entonces el espíritu dice, qué interesante, ya entendí lo que es salado. Ok. Entonces viene el espíritu y le dice, ¿sabes qué? ¿Y te hizo feliz probar lo salado? Sí, pues si a vos te hace feliz, a mí también. Y empiezan en una comunicación como que fuera un circuito electrónico y los dos van creciendo. Pero es que el espíritu no crece en sabiduría, crece en una experiencia porque no puede bajar a determinados mundos porque él no pertenece ahí. Entonces manda al alma a que descienda y le dice, ¿qué ves ahí? Contame. Veo tal cosa. Y el espíritu, ves tal cosa. Entonces él le dice, esa que ves se llama tal cosa y sirve para esto y esto. Y quiero que lo uses para esto y esto. Y allá de la pobre alma, de la pobre mente, si es que sabe interpretar esos susurros del espíritu. Por esto es una de las razones por el cual te he traído aquí al canal, porque hay muchas personas, mucha audiencia que nada más se basan en lo literal y se quedan en lo literal, no se van a una interpretación profunda, ni moral, ni mucho menos espiritual, porque viene más del sector ateísmo, escéptico o agnóstico. Y es importante resaltar que, como acabas de explicar, el mundo espiritual trata también de escucharnos a nosotros mismos, escuchar ese maestro interno y ver los susurros que nos da para nuestro proyecto de vida. Entonces, quiero que amplíes un poquito lo que sería algo que tú hablabas también en tus canales, que sería la revelación constante de vivir el símbolo, como que ese espíritu se adentra y le da información a esa alma y luego esa alma nos las configura en sueños, intuiciones, susurros, señales, cosas demasiado abstractas o intuitivas para la parte racional, porque algo que te escuché es de que si una escuela iniciática enseña estos mundos desde la razón, no está muy bien parado, porque primero viene la conciencia y luego viene la razón. Entonces, ¿qué trata estos mundos más simbólicos? ¿Por qué el espíritu habla más por simbología y no habla simplemente en lenguaje directo? ¿Qué tiene que ver todo esto para nuestro avance de la mente, de la conciencia y del alma o de nuestro propio espíritu interior? A ver, lo que sucede es lo siguiente. Han habido humanidades anteriores a nosotros. Entonces, por mencionar un ejemplo, cuando habla de que Adán fue creado del polvo de la tierra, es interesante que Adán está compuesto de las palabras Adamá, que quiere decir polvo rojo. Entonces, cuando vos buscas los comentarios, habla de que es un polvo rojo y dice que fue creado de los tiestos rojos, o sea, de tierra quemada que Ok. adquirió un color rojo. O sea, no siempre el cataclismo apocalíptico que mencionan todos los libros sagrados de la humanidad es de que esa oleada de humanidad va a ser desbaratada por fuego. O sea, todo lo que no sirva lo desbaratan por fuego y van a rescatar a un grupito que fueron los que lograron evolucionar para que logren perpetuar la raza en una nueva oleada. O sea, Adán y Eva no pensé de que eran los primeros humanos, eran los sobrevivientes de oleadas anteriores. Ya eran seres evolucionados. Entonces, qué es lo que sucede con eso? De que hay humanidades que se graduaron de la escuela de la vida, se libraron de sus apegos, no había ninguna necesidad de algo que dijeran ellos, ay, no me puedo ir de esta tierra porque es que mis hijos, es que mi país, es que mis deseos de venganza, lo que sea, ya habían superado todo esto y se fueron. Entonces se les encargó la misión de que, mira,
supervisarme a estos que todavía están ahí atascados, que somos nosotros. Entonces, dentro de la tradición Rosacruz, a eso se le denomina los maestros cósmicos, los maestros ascendidos, los maestros Ok. Rosacruces o los hermanos mayores. Dependiendo de la escuela Rosacruz, tiene un nombre u otro, pero básicamente es lo mismo. Entonces, es una oleada de humanos que se realizó, que evolucionó en otra cosa y que nos están constantemente monitoreando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la humanidad estaba en pañales, estos maestros cósmicos, estos maestros ancestrales, Rosacruces, hermanos mayores, o inclusive si se le quiere llamar extraterrestres, porque es lo que son, porque ya no son parte de este mundo, vienen y programan a la humanidad con pistas para que no queden a la deriva. O sea, le empiezan a plantar en el subconsciente una serie de símbolos que Carl Jung lo deja plasmado en el libro rojo. Son símbolos universales. En todas las culturas se han tenido los mismos símbolos. Y es que es con la idea de que ninguna cultura pueda confundir a otra cultura con sus conocimientos. Todas se parecen, por ejemplo, las mismas pirámides mayas son las mismas pirámides egipcias, por mencionar un ejemplo. Entonces, la manera de que tiene el subconsciente de enseñar es a través de símbolos, porque lo que pasa es de que hemos malinterpretado la capacidad de hablar. O sea, uno cree de que la mente habla, pero en realidad lo que la mente hace es repetir. Por ejemplo, si estás leyendo un libro, vas a escuchar la voz de la mente que te está leyendo el libro, Sí. pero en realidad lo que está haciendo es que te está imitando para que la entendas. Pero la mente no habla español, inglés, chino, mandarín, la mente habla en símbolos, porque así la programó esta oleada de humanos que evolucionaron, la programaron con símbolos, porque era lo más fácil, no le podían meter tanto conocimiento como en Matrix, que te metían la sonda en el cuello y ahora se Kung Fu. Es imposible hacer todo eso, entonces le metieron símbolos y ahora nos toca develar qué es lo que quieren decir todos esos símbolos. Entonces, esos símbolos van a manifestarse a través de sueños, de intuiciones, y va a depender del adiestramiento que tenga el individuo de saber utilizar esa información para que Ok. no quede nada en el olvido. Ok. Es interesante porque sería un lenguaje que es el deber de uno resolver esos enigmas interiores y unirlos al proyecto de vida personal. Y eso no se enseña a la vuelta de la esquina. Si, por ejemplo, tenemos una vida común y si alguien no nos dice que hay una simbología atrás de los sueños o que las señales simplemente o que las señales van más allá de las meras casualidades, uno les pasa las señales y los símbolos y las oportunidades por el frente del rostro y uno no lo va a poder identificar porque uno tiene el paradigma de que la vida es la materia y se nace, se reproduce y se muere. Entonces, yo creo que ahí es importante que esas personas que vienen detrás, esos sabios que nos anteceden, nos digan esas pistas, porque de lo contrario, las generaciones presentes les va a costar un montón, le va a costar bastante llegar a esas conclusiones que ya las tienen esos sabios anteriores. Creo que tiene sentido eso. No sé, ¿qué opinas? Sí, lo que sucede es de que el, el, el plan del ateísmo y del, Agnosticismo. del agnosticismo es convencer a todo el mundo de que la religión es estúpida y que ya la hemos superado.
pero lo que sucede es de que hay muchos secretos ahí guardados. Lo que pasa es de que la Biblia en español no te va a revelar los secretos, porque no se escribió en español. Ahora, yo menciono la Biblia porque estamos en Occidente. Si estuviéramos en Oriente, yo te digo, hay que ver cuáles son los secretos que esconde el Corán. Si estuviéramos en la India, te diría, hay que ver cuáles son los secretos que esconden los Vedas. Entonces, cada uno de estos libros esconde unos secretos que es deber de nosotros irlos a desentrañar, porque no existen esas coincidencias de que todos los libros prácticamente hablan de lo mismo. Entonces, cuando los lees en el lenguaje original, empiezan a develar una serie de técnicas, empiezan a develar una serie de ejercicios y todo eso está ahí oculto, secreto. Ok, Entonces, por darte un ejemplo, eh, la gente, la religión organizada en el cristianismo, ellos, ya sea consciente o inconscientemente, te hablo de los líderes, ellos quieren distraerte con la figura de un Jesús. Y ese Jesús va a impedir que conozcas al Cristo, la conciencia crística. la conciencia crística. Entonces, es un problema. Ahora, Jesús fue un, un vehículo para que la conciencia crística se manifestara. O sea, todas las cosas, y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, todas las cosas que habló Jesús, las habló por el poder de quién, del Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu hablaba a través de él. Entonces, por ejemplo, cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que lo está diciendo es la conciencia cósmica. Solo hay un camino, la conciencia cósmica. Solo existe una verdad, la que yo te doy a través de símbolos. Y solo existe una vida, la vida en mí. La vida psíquica es la única que existe. Claro. Entonces, ese tipo de interpretaciones se han ido perdiendo porque han habido campañas extremas durante años para ridiculizar los distintos libros sagrados, ridiculizar la religión, para que la persona mire la Biblia como un texto estúpido, en vez de verlo como un texto velado, que contiene secretos que hay que revelar. Entiendo, entiendo. Aquí quiero partir ya estamos finalizando la entrevista y es el hecho de cuáles son los principios entonces del rosacrucismo, porque toca que, como mencionaste al inicio, es profundamente cristiana, hablaste un poco de Jesús de Nazaret, incluso menciona que es el avatar de los avatares o el maestro de maestros, y es como que la guía principal porque viene se deriva del cristianismo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se elige el rosacrucismo? ¿Por qué hiciste la opción para ese lado en vez de, por ejemplo, la masonería? A pesar de que entraste primero por masonería y después terminaste en el rosacrucismo. ¿Cómo entender esos principios? ¿Y por qué es deseable entrar en esta escuela iniciática? A ver, lo que sucede es de que el rosacrucismo tiene dos etapas bien marcadas y para el que tenga curiosidad puede leer el libro de Francis Yates que se llama Iluminismo Rosacruz. Pasa lo siguiente, está el movimiento Rosacruz y está la tradición esotérica de Occidente rosicruciana. Ok, Entonces, el movimiento Rosacruz está conformado por un sinnúmero de pastores protestantes que están promoviendo eh,
La revisión de la ciencia, el arte, la filosofía, la religión, quieren que todas las cosas se revisen, los conocimientos médicos, que todas las cosas que ya están dadas por hecho, que se vuelvan a revisar, que se estudien, que se saquen nuevas conclusiones, que se estudie la Biblia. Hablan en contra del Papa, hablan en contra de Mohammed, hablan en contra de todo el equipo científico europeo de la época y Ok. proponen una revisión universal de todas esas cosas, mientras que ellos lo que están tratando de hacer es unificar a todas las iglesias protestantes en una sola iglesia. Lamentablemente el movimiento fracasó. Ahora, luego de eso, sucede algo bastante inesperado. Empiezan a aparecer escuelas rosacruces estudiando esoterismo. ¿Por qué? Porque se dan tres manifiestos rosacruces en esa época. Dos que son cristianos, que es la fama, fraternitatis, la confesio, que es política, y luego está las bodas alquímicas de Cristian Rosacruz, que es un tratado completamente esotérico alquimista. Entonces, de ese tratado es que se agarra la tradición esotérica de la Rosa Cruz y empiezan a salir escuelas que estudian tarot, astrología, alquimia, magia, y empiezan a estudiar un sinnúmero de disciplinas con el objetivo de llegar a la verdad y de conocer todas las cosas que hasta en ese momento la Iglesia Católica había prohibido. Entonces ellos se empiezan a reunir en secreto y para cuando ya la idea protestante ya era un hecho y ya se le había perdido el miedo a la iglesia, ya la tradición Rosacruz ya estaba bien plantada y podían estudiar y hacer lo que ellos quisieran. Entonces de ahí salen los primeros locos, digamos, como por ejemplo un Leonardo da Vinci que se robaba los muertos del cementerio para ver cómo era la musculatura del hombre, para ver cómo eran los órganos del hombre. Los primeros dibujos de Da Vinci están basados en muertos que él iba a desenterrar. Todo eso en nombre de la ciencia. Entonces, esas son cosas que hizo la Rosa Cruz sin tenerle miedo a la Iglesia Católica, porque en un tiempo, si te agarraban haciendo eso, te hubieran quemado por hereje. Pero como estaba protegido por la escuela de los Borgia, entonces no pasó nada, ahí quedó todo. Entonces, la Rosa Cruz es eminentemente cristiana y lo que busca principalmente es de que la persona llegue a un estado de iluminación crística, que, que se ilumine, que sea independiente de escuelas, que sea independiente de maestros, de instructores, de libros sagrados y que obtenga el conocimiento de primera mano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como te comentaba, de que los primeros guías de la humanidad plantaron símbolos, esos guías también están dirigiendo las religiones, están dirigiendo los gobiernos, están dirigiendo la ciencia, están dirigiendo las escuelas, si es que se quieren dejar dirigir. Entonces, por ejemplo, no es un accidente que la ciencia se peleara con la religión, ese es un plan Ok. de la alta jerarquía de la logia blanca para que lo pudiéramos estudiar individual, para cuando estemos ya realmente en los últimos tiempos, la ciencia se va a reconciliar con la religión. Es inevitable que eso pase. Entonces, ¿qué es lo que diferencia, digamos, el rosacrucismo de otras escuelas? Es un camino que puede tomarse en solitario,
esa es la principal diferencia. No necesitas de conocer de la experiencia de otros, no necesitas del permiso de otros para trabajar, por ejemplo, en la masonería. Si no tenés el cartón del maestro de no sé dónde colgado en la pared, la logia no trabaja. Esa es la tradición. Ok, Entonces, y la otra cosa es de que como la masonería se ha vuelto completamente materialista y mira todas estas cosas de las que estamos hablando con un ojo oscurantista, supersticioso y completamente fuera de toda lógica y razón, porque eso es lo que ellos proponen, la razón, y la razón no es otra cosa que un pobre sirviente de la conciencia. Entonces cabe recalcar de que la masonería no es una escuela contactada, no es una escuela que está siendo guiada por los maestros cósmicos, y es una escuela meramente de hombres que enseñan conceptos de hombres que se reúnen a platicar, a hacer negocios, a hacer dinero, a hacer contactos, a inmiscuirse en la política. La mayoría sí son, entonces muchos van a estar en desacuerdo conmigo, no me importa. Entonces, eh, eso es lo que hacen. La Rosa Cruz, por otro lado, no voy a decir que todas las escuelas están contactadas porque muchas están más enfocadas en hacer dinero que otra cosa, pero hay escuelas sinceras que puedes decir están siendo guiadas como por una mano invisible. O sea, saben lo que tienen que hacer intuitivamente sin que ok. nadie les esté diciendo cómo lo van a hacer. Entonces se puede ver de que la mano del maestro ascendido está allí. Es interesante cómo haces la división entre una escuela iniciática y otra para poder diferenciar, porque todos dirían, no, todos tienen que ver con lo mismo, pero realmente hay serias diferencias uno con respecto al otro. Mire, ¿cómo te podríamos contactar tus redes sociales? Entiendo también que tienes un proyecto de divulgación, una biblioteca gratuita donde recolectaste un montón de libros para tu estudio personal y al final decidiste darlo gratuitamente, aunque eso se paga para obtener dicho conocimiento. ¿Cuáles son tus planes a nivel personal de servicio? Bueno, a mí lo que me interesa es hacer una obra de difusión acerca de la tradición Rosacruz. Considero que es un conocimiento liberador, un conocimiento que ilumina y que pudiera hacerle mucho bien a la persona que se decidiera a embarcarse en una aventura iniciática. No necesita una logia, no necesita una ceremonia, lo único que necesita es esa voluntad de establecer un contacto sincero con el Dios al que puede respetar, con el Dios de su conciencia, encomendarse a los maestros cósmicos, empezar el estudio de los diferentes libros de los maestros del pasado, porque ya son 300 años de historia y hay libros de libros. Hay algunos que sirven más que otros. Entonces, lo que me interesa a mí es que se conozca esto, porque desafortunadamente dentro de muchos círculos rosicrucianos se tiene la estúpida idea de que si vos estás evolucionado y venís de otras vidas en las que has estado en la Rosa Cruz, entonces los maestros te van a dar el dinero para que puedas entrar de nuevo a la escuela. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque al inicio no se cobraban las cantidades ridículas de dinero que se cobran ahora, principalmente con escuelas que no están gastando en papeles, en secretarios, en marketing, no están gastando en nada y lo único que te hacen es mandarte una lección en PDF a tu correo electrónico. Entonces, ¿cómo se le ocurre a alguien con tres dedos de frente estar pagando 10, $15 para que te manden cuatro PDF como de 6 páginas cada uno al mes?
Entonces me parece una especie de robo, sinceramente. No tengo miedo en decirlo, porque hay mucha gente que le tiene un respeto muy reverencial y ridículo a las escuelas, como que estuvieran hablando en contra del papa, del pastor, del líder religioso. Entonces, a mí no me da pena decirle, muchas escuelas Rosacruces que son ladrones, les gusta sacarle el dinero a la gente por un conocimiento que es completamente alargado, o sea, te lo dan de a cuenta gotas y puedes pasar hasta 10 años para que puedas aprender algo de que yo te lo estoy resumiendo en 30 minutos un viernes. Entonces, esa es la cuestión. O sea, sinceramente me indigna hasta cierto punto porque en mi época no era así y de repente empezó a cambiar y como tengo años de estar en esto y pues tengo los papeles y como en mi país a nadie le importa si sos pirata digital o no, pues yo dije voy a poner el conocimiento ahí libre. Entonces yo no creo en esas estupideces de que no hay que darle perlas a los cerdos. Yo le doy perlas al que me pide y al que no me pide, allá a ellos si las sepa, si las saben utilizar. Ese ya no es problema mío. Impresionante, es decir, conocimiento de acceso absoluto a las personas que realmente se interesan en estos temas. Frater Cactus, aquí en Proyecto Orión, tienen la invitación abierta para revenir nuevamente y profundizar en los distintos temas porque es necesario dar conocimiento de esto, porque si nos quedamos a lo literal, básicamente vamos a caer en confusión y confrontación y nunca vamos a salir de esa dualidad de la división. Muchas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, mucho gusto, ¿verdad? Y quedamos al habla. Cualquier invitación, pues, será muy bien recibida y que sea tal vez la primera de Sí. otras colaboraciones. Te agradecería, ¿verdad? Si me pudieras apoyar, una vez que colocaras el video en tu canal de YouTube de colocar los enlaces de mis redes por si alguna persona me quisiera contactar Exacto. directamente o quisiera entrar a la biblioteca, pues que tenga la facilidad de los medios. Todo va a estar en el enlace fijado aquí en los comentarios y en la descripción del video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.